Muy buenas tardes, mis amados discípulos. Como ustedes saben, soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del primer siglo por la voluntad de Dios, y aprovecho esta oportunidad nuevamente para enviarles mis bendiciones, la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial, en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero recordarte que la palabra de Dios quiere decir lo que dice y dice lo que quiere decir. Dios tiene un propósito para todo lo que dice, la forma en que lo dice, dónde lo dice, cómo lo dice, cuándo lo dice, por qué lo dice y a quién se lo dice. Antes de comenzar esta enseñanza, deseo operar las manifestaciones que Dios nos ha dejado para que las usemos. En este caso voy a hablar en lenguas y luego interpretaré lenguas. Ariko tipoi meske meiko moi mas le tu shoria la kamu mo sene pipeti etipo moi miske metingei neske sholi iriko ira katiko neski como ai sapai shorike etengan ski o sho. Hijitos míos amados, manténgase firme en mi palabra. Mi palabra es mi voluntad expresada. Tienen que caminar como caminó mi Hijo Jesucristo, y entonces vencerán como mi Hijo Jesucristo venció. Padre amado, gracias por tus palabras, gracias por tu exhortación a estar firme en tu palabra. Y gracias Dios por recordarnos que si nos mantenemos firmes en tu palabra, seremos más que vencedores en cualquier situación. Antes de comenzar esta enseñanza, quiero llamar la atención a estos registros de la palabra de Dios. Quisiera por favor que me acompañen al libro de Mateo, en el capítulo 13, vamos a leer los versículos 18 y 19. Dice así esta maravillosa e incomparable palabra de Dios. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, vuelvo a repetir, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Esta frase, que yo reiteré y vuelvo a reiterar, y no la entiende, es la clave de esta enseñanza. Es fundamental, es imprescindible, es totalmente necesario entender la palabra de Dios para poder descubrir todas las bendiciones y los beneficios que Dios tiene para cada uno de nosotros. Conocer y entender su palabra, que es su voluntad revelada, hace la gran diferencia entre vivir una vida abundante, poderosa y victoriosa, similar a la que vivió nuestro Señor Jesucristo, y vivir una vida cristiana de derrotas y fracasos. Pero antes de comenzar con esta enseñanza, continuemos viendo algunos registros que están relacionados. Acompáñenme, por favor, a 1 Corintios. En el capítulo 12 leemos el versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones, la traducción correcta sería asuntos espirituales. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Romanos 11, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Segunda de Pedro, por favor, capítulo 3, versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ezequiel, por favor, capítulo 33, versículo 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva.
Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Por último, chicos, 2 Corintios, capítulo 2, versículo 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Bueno, a lo largo de estos cortos versículos de la palabra de Dios, nos damos cuenta que Dios desea que no ignoremos, que no seamos ignorantes de su palabra, que es su voluntad, que no ignoremos las cosas espirituales. El diablo siempre va a intentar destruir la palabra de Dios de todas las maneras posibles, porque él sabe que sin la palabra no tenemos defensa alguna. En cambio, cuando conocemos su palabra, conocemos nuestros derechos y todas las promesas disponibles de parte de Dios para nosotros. En esta corta enseñanza descubriremos qué es la fe, cuántos tipos de fe existen en la palabra de Dios y cómo y para qué Dios hizo disponible para nosotros la fe de Jesucristo. Esta enseñanza que va a comenzar ahora yo la titulé Entendiendo las Escrituras. Si en un momento Adán tenía todo el poder, dominio y autoridad, ¿cómo entonces llegó a tenerlo el diablo? El diablo dijo, a mí me ha sido entregada. ¿Quién se la entregó? Adán lo hizo. Adán transfirió aquello que Dios le había conferido a él, al archienemigo de Dios, el diablo. Esto hizo al pecado original, en términos legales, alta traición en contra de Dios. Adán dio el poder que Dios le había dado a él, al archienemigo de Dios. En el principio, Dios había conferido el derecho de gobierno, dominio y autoridad y poder sobre toda la creación de Dios a Adán. Teniendo libre albedrío, Adán podía escoger cómo deseaba utilizar aquello que Dios le había dado. El pecado original fue la elección de Adán de transferir su poder conferido al archienemigo de Dios, el diablo. El diablo entonces llegó a ser el Dios de este mundo. Fíjense en 2 Corintios, capítulo 4, y en el versículo 4. Dice así la palabra de Dios. En los cuales el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Luego hay dos dioses. Uno es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y el otro es el Dios de este mundo, el diablo. Si un hombre dice, yo no creo en Dios, siempre le pregunto, ¿cuál? La palabra dice que hay dos. El diablo tiene ahora el gobierno, el dominio, la autoridad, el poder que Adán poseía originalmente sobre la creación de Dios. Siempre que el diablo quiere inundar un territorio, lo inunda. Cuando él quiere matar gente, los mata. Todo mal y enfermedad son lo opuesto de lo que el verdadero Dios haría. Para leer un ejemplo clásico de sufrimiento humano, examine la biografía de Job. Fue el diablo quien mató a los hijos de Job. Fue el diablo quien volvió a la esposa de Job en contra de él. Fue el diablo quien mandó la tormenta. ¿Por qué? Porque él tiene el poder, el gobierno, el dominio, la autoridad sobre esta tierra. Cuando se le dio dominio al diablo y el hombre se volvió un ser de cuerpo y alma, ¿qué le pasó a la relación del hombre con Dios? La respuesta está en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 11 y 12. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Ellos estaban sin Dios porque cuando el hombre pecó, perdió su espíritu, su relación innata con Dios. El hombre, estando sin espíritu, estaba sin Dios y sin esperanza en este mundo. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él, Dios, os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué quiere decir muertos? El hombre parecía estar vivo, tenía cuerpo y alma, pero estaba muerto en delitos y pecados porque no tenía espíritu. Salmos dice que todos los hombres son concebidos y nacen en pecado. Esto no quiere decir que los padres fueron pecaminosos en la forma en que tuvieron relaciones. El hombre es concebido y nace en pecado porque no tiene espíritu. Teniendo solamente cuerpo y alma, ¿cómo vuelve a tener un hombre natural una conexión con el mundo espiritual? Las cosas espirituales solo se pueden conocer por el espíritu, así como las cosas del reino natural solo se pueden conocer por los 5 sentidos. Puesto que el hombre natural no puede conocer a Dios, ¿cuál es el puente que se extiende sobre el abismo que hay entre el hombre natural y Dios? El puente es la fe. Pero el hombre natural no tiene fe porque la fe es un elemento espiritual. ¿Cómo entonces consigue fe para sobrepasar ese abismo? ¿Cómo obtiene ese puente que vuelve a conectar al hombre natural sin espíritu con Dios que es espíritu? La respuesta está en el libro de Romanos, capítulo 10, y en el versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene al hombre natural por el oír. El hombre de cuerpo y alma puede oír. El hombre tiene libre albedrío y tiene una mente, de modo que puede creer si así lo quiere. Así que la fe es por el oír. ¿Por oír qué? ¿Lo que digo yo? ¿Lo que dice el pastor de su denominación? ¿Lo que dicen selecciones, bohemias, caras, gente? La fe viene por oír una sola cosa, la palabra de Dios. Antes de ir más adelante, clarifiquemos la diferencia entre las dos palabras fe y creencia. Estas dos palabras no son sinónimas, a pesar de que la Reina Valera y otras traducciones la han usado intercambiadamente. La fe es una realidad espiritual interna, mientras que el creer es una acción de la mente humana. Lo vuelvo a repetir. La fe es una realidad espiritual interna, mientras que el creer es una acción de la mente humana. El hombre natural de cuerpo y alma puede creer, pero el hombre natural no puede tener fe. Acompáñenme, por favor, a Gálatas, capítulo 3, y en el versículo 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. El hombre natural de cuerpo y alma, el hombre que no ha sido salvo, no tiene fe. La fe es espiritual y el hombre natural no la puede tener, pero el hombre de cuerpo y alma puede creer. Gálatas 3 continúa, pero antes que viniese la fe. Entonces tiene que haber habido un tiempo en que la fe no existía. Observen Gálatas 3, 23 y 24. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. La palabra ayo significa guardián, protector, tutor, para llevarnos a Cristo o hasta Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley fue el ayo hasta Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿La fe de quién? La fe de Jesucristo. Nosotros, hombres naturales de cuerpo y alma, debemos ser justificados por la fe. Gálatas 3:25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Desde que vino la fe, ya no estoy bajo la ley, porque Cristo
fue el fin de la ley. Si la fe vino por Jesucristo, ¿hubo fe en el Antiguo Testamento? ¿Hubo fe entonces en los evangelios? No pudo haberla habido porque Jesucristo vino a hacerla disponible, y la ley no fue cumplida completamente hasta el día de Pentecostés. Absolutamente nadie podía tener fe hasta que Jesucristo hizo la fe disponible. Jesús no la trajo cuando nació en Belén, no la trajo cuando murió en la cruz, la trajo cuando todo fue cumplido en el día de Pentecostés. No existe fe en los evangelios o en el Antiguo Testamento. Cuando leemos la palabra fe antes del libro de Hechos, estamos leyendo simplemente un error en la traducción. ¿Cuántas veces piensa usted que la palabra fe aparece en el Antiguo Testamento en la versión Reina Valera? Solamente aparece 3 veces, en Números 35:30, en Isaías 57:11 y en Habacuc 2:4. Leyendo fe en contexto, uno verá que quiere decir ya sea fidelidad, constancia o testimonio. Existe una gran diferencia entre ser fiel y tener fe. La mayoría de la gente piensa que hay fe en el Antiguo Testamento por causa de Hebreos 11, que dice, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Isaac, por la fe Jacob, por la fe Sara. Sin embargo, en el Antiguo Testamento no dice que Abraham tuvo fe, dice que Abraham creyó a Dios, Isaac creyó a Dios, Jacob creyó a Dios. Estos hombres tenían cuerpo y alma, podían creer, pues tenían una mente, podían oír las palabras, podían ver los 10 mandamientos y creer lo que veían. Gálatas 3:6 dice de Abraham, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Hebreos 11 debería leerse con exactitud. Por creer Noé, por creer Abraham, por creer Isaac, y así sucesivamente. En el Antiguo Testamento, Dios cubría sus pecados. Los miembros de la Iglesia de Gracia no tienen sus pecados cubiertos, estos son completamente lavados. Él nos limpia. Dios nos puede limpiar porque una cosa ha venido a ser, y esa es la fe. Acompáñenme, por favor, al libro de Romanos, capítulo 10, y en el versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Cuando el hombre de cuerpo y alma oye la palabra de Dios y cree lo que oye, Romanos 10:9, recibe la fe de Jesucristo y justicia. Romanos 3, versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en o de Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Cuánta fe es la fe de Jesucristo? Es justamente lo que uno recibe, ni más ni menos. ¿Cómo puede conseguir más fe una persona cuando la palabra dice que la fe de Jesucristo es para todos los que creen en Él? Romanos, por favor, capítulo 12, versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cuál es esa medida de fe que Dios reparte a cada uno cuando cree? La palabra dice que es la fe de Jesucristo. Gálatas, por favor, capítulo 2, versículo 16. Es hermoso desarrollar la palabra de Dios y ver cómo la palabra de Dios va encajando como anillo al dedo en cada tema que Dios ha deseado que nosotros conozcamos. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino, todo lo contrario, por la fe de Jesucristo. Imposible más claro. No somos justificados por las obras de la ley, somos justificados por la fe de Jesucristo. Gálatas 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. El texto original es, con Cristo fui juntamente crucificado.
Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando Cristo fue crucificado, yo fui crucificado juntamente con Él. Sin embargo, todavía vivo, cuerpo y alma. No solamente tengo cuerpo y alma, sino que tengo espíritu cuando soy nacido de nuevo. Y ahora no vivo por mis sentidos, sino por la fe de Jesucristo que me es dada espiritualmente. Simplemente utilizo mis sentidos para poner en operación esa fe. Acompáñenme, por favor, a Efesios, capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿La fe de quién? No la mía propia, sino la fe de Jesucristo, la cual es el puente que se extiende sobre el abismo que hay, o que existía entre el hombre natural de cuerpo y alma y Dios que es espíritu. Seguimos leyendo, por favor, Efesios 2, del 8 al versículo 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe de Jesucristo es el don de Dios para cada hombre cuando él cree en el Señor Jesucristo. Y esto no de vosotros, pues es don proveniente de Dios. No por obras, si la salvación es por gracia, no puede ser por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando este hombre natural de cuerpo y alma oye la palabra de verdad y cree, recibe la fe de Jesucristo. Una persona nunca puede recibir o alcanzar más fe que eso. Cuando una persona recibe esta fe, se hace miembro de una familia. Dios es el Padre y nosotros somos sus hijos. En Gálatas, por favor, capítulo 6, versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Quiénes forman la familia de la fe? Aquellos a quienes ha sido dada la fe de Jesucristo porque han creído. Digamos que yo no he sido salvo. Soy un hombre natural de cuerpo y alma. Oigo la palabra. Creo lo que oigo, y cuando creo, Dios implanta en mí la fe de Jesucristo, la cual es para todos los que creen en Él, puesto que Dios ha puesto esta fe en mí. Soy ahora de la familia de la fe. Dios es mi Padre y yo soy su Hijo. ¿Cómo debemos tratar a los otros miembros de la familia de la fe? La palabra de Dios dice que debemos hacer mayormente el bien a los de la familia de la fe. Frecuentemente en nuestro dominio terrenal hacemos el bien a todos los que están fuera de la familia. Dentro de la familia actuamos con poco cariño entre uno y otro. Los cristianos también parecen que no pueden llevarse bien entre sí. Estamos siempre peleando sobre si tenía o no tenía ombligo Adán, o si podrían o no podrían 6 ángeles sentarse en la cabeza de un alfiler, o si deberíamos marchar sobre la capital o alejarnos de la capital. Los cristianos no son buenos el uno con el otro en lo más mínimo, y sin embargo la palabra dice que debemos ser especialmente buenos con la familia de la fe. ¿Por qué? Porque es la familia de Dios y nosotros, por lo tanto, tenemos tanto en común. Acompáñenme, por favor, a Tito, capítulo 1, versículo 4. A Tito, verdadero hijo en la común fe. La común fe es esa fe que es común a todo creyente nacido nuevo. Es la fe de la familia. Ahí, en el mismo Tito, pero en el versículo 13. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Asegúrate de que los hijos de Dios estén actuando apropiadamente como una parte de la familia de la fe. Hay otras clases de fe en la Biblia, además de la fe de la familia. Una vez que nos hemos vuelto miembros de la familia de la fe, podemos entonces operar la manifestación de fe, creencia, de modo que nosotros podamos vivir con el poder de Dios. La manifestación de fe, creencia, es creencia especial de mente renovada, de acuerdo a las manifestaciones de revelación.
Renovar la mente de uno consiste en poner la palabra de Dios en la mente y luego vivirla. La manifestación de fe, creencia, es llamada frecuentemente uno de los dones del Espíritu. No son dones del Espíritu, son manifestaciones del Espíritu, según se relata en 1 Corintios 12. La manifestación de fe es la manifestación de creencia. Gálatas revela otro tipo de fe, y esa fe es un fruto del Espíritu. Buen fruto viene de buen cultivo. Para cultivar uno usa buen fertilizante o alimento natural para las plantas. Gálatas 5 habla de nuestros jardines espirituales personales. Por favor, acompáñenme a Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este es el fruto del Espíritu. Note que la palabra fruto está en singular. Está dicho de esa forma porque están todos en un grupo o en un racimo como las uvas. Gálatas 5:22 no dice, como dicen muchos comentarios, que el amor es un fruto de las buenas obras. Cuando dice fruto del Espíritu, ¿saben lo que quiere decir? Fruto del Espíritu. Si hubiera querido decir fruto de las buenas obras, habría dicho fruto de las buenas obras. Uno produce el fruto del Espíritu por la operación de las manifestaciones del Espíritu. La persona que tiene la fe de Jesucristo tiene la habilidad para operar las 9 manifestaciones. Él puede hablar en lenguas, puede interpretar, puede profetizar, puede operar la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, el discernimiento de espíritus, la fe que es creencia, milagros y sanidades. Los varios tipos de fe son: primero, la creencia; segundo, la fe de Jesucristo; 3, la fe de la familia; 4, la manifestación de la fe, creencia; y 5, fe, fruto del Espíritu. Debemos estar alerta a los varios usos de esta palabra si vamos a dividir correctamente la palabra de verdad. Fue de gran revelación para todos nosotros cuando descubrimos que nunca en la palabra de Dios se le pide a la iglesia que tenga fe. ¿Saben por qué? Porque ser nacido de nuevo del Espíritu de Dios es tener la fe de Jesucristo. Somos renacidos del Espíritu de Dios, somos hechura suya, tenemos la fe de Jesucristo. No podemos obtener más fe que eso. Es increíble cuando hoy en las iglesias se le pide a la congregación que tenga más fe. Es un concepto erróneo. Todo creyente renacido tiene fe igualmente medida. Si Dios le hubiera dado a usted más fe cuando usted fue salvo que lo que yo recibí, entonces Dios haría acepción de personas, lo cual por supuesto sería una contradicción a la palabra de Dios. El hijo más joven en la familia de Dios tiene la misma cantidad de fe que el santo más viejo. Todos tenemos la fe de Jesucristo. Puesto que la mayoría de la gente que ha nacido de nuevo del Espíritu de Dios no sabe que tienen la fe de Jesucristo, no la pueden usar. Esto explica la diferencia aparente en la gente cristiana. ¿Por qué un creyente es, por así decirlo, un cristiano anémico, mientras que otro creyente se convierte en un cristiano muy saludable o robusto? Ambos tienen la misma fe, pero uno alcanza un plano más alto de vida cristiana que el otro porque sabe más, estudia más, cree más y por lo tanto opera más. La anemia cristiana viene de ser enseñado poco, creer menos y operar menos aún. La persona que cree más recibe abundantemente, el otro que cree poco recibe en proporción. Nunca se recibe hasta que primero se cree. El Antiguo Testamento y los Evangelios son acerca de hombres que existieron solamente por sus 5 sentidos. Solamente podían entender y creer aquello que podían ver, pues la fe no había venido todavía. Observen el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 30. Le dijeron entonces a Jesús: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces?
En los evangelios la fe no había venido todavía, de modo que los hombres tenían que ver primero y entonces creerían. No podían entender nada excepto aquello que estaba en el mundo de los sentidos. Otro ejemplo de esto se da en Juan 28, cuando 2 discípulos vieron la tumba vacía de Jesús. Acompáñenme, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 8. Cuando 2 discípulos vieron la tumba vacía de Jesús. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Era un hombre de conocimiento por los sentidos, el que vio la tumba vacía. Él vio y entonces creyó. Otro ejemplo familiar se encuentra en Juan 20, versículos 24 al 29. Leemos lo que dice la palabra de Dios. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos a Tomás: «Al Señor hemos visto». Él les dijo: «Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré». 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente». Entonces Tomás respondió y le dijo: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Hasta el día de Pentecostés la gente vio y entonces creyó. Hoy en día nosotros creemos primero y entonces vemos. A aquellos que viven en Pentecostés y después de Pentecostés durante la administración de la Iglesia, Romanos 10 les da los pasos necesarios para la salvación. Acompáñenme, por favor, al libro de Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10. «Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El hombre que confiesa a Jesús como Señor y cree que Dios levantó a Jesús de los muertos, recibe salvación. Cree primero y entonces recibirás». En ningún lugar de la palabra de Dios dice que tenemos que confesar los pecados en el contexto de la salvación. Simplemente tenemos que confesar y creer, confesar al Salvador de nuestros pecados y creer que Dios lo levantó de los muertos y que por su obra redentora nosotros somos limpiados, salvados, redimidos. Por favor, 2 de Corintios, capítulo 4, en el versículo 18. «No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cualquier cosa que se puede ver está en la categoría de los sentidos, y las cosas de los sentidos son siempre temporales. Pero aquello que usted no puede ver, el Espíritu de Dios, la fe de Jesucristo, la justicia de Dios, la justificación, la santificación, todas estas son las cosas que son eternas. ¿Cómo puede un hombre de cuerpo y alma conseguir la fe de Jesucristo? ¿Cómo puede conseguir la justificación de Dios, la redención y la santificación? La respuesta es simple. Para recibir todo esto de Dios debemos hacer solo una cosa: creer. La siguiente pregunta es: ¿qué debemos creer? Para responder a esto debemos ver primero lo que Dios efectúa en Cristo, lo cual a su vez Cristo efectúa de nosotros a medida que nosotros de cuerpo y alma creemos. Esto es muy importante. Teniendo este entendimiento, pensamientos de condenación
van a desaparecer inmediatamente. Jesucristo era el plan de Dios desde el principio para manifestar a Dios, que es espíritu, en nivel de los sentidos, de modo que el hombre de conocimiento por los sentidos pudiera ser redimido. Dios, en su presciencia, conocimiento anticipado, sabía que Adán y Eva pecarían y que Él tendría que mandar a su Hijo para redimir a la humanidad. Dios, siendo consistente y observante de la ley, tenía que obrar dentro de un marco legal para redimir al hombre, puesto que por el hombre vinieron el pecado y la muerte, por el hombre también tendría que venir la redención del pecado y la muerte. Jesucristo era un ser humano que físicamente tenía los procesos de vida fundamentales y soportó todas las cosas. Acompáñenme, por favor, al libro de Hebreos, capítulo 14, en el versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él dice que fue tentado en todo, todas las cosas, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesucristo fue el plan de Dios para manifestación en el mundo de los sentidos. 14, versículo 9. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesucristo manifestó a Dios en el mundo, el cual entendía solamente lo que veía, oía, olía, gustaba o tocaba. Para entender el que Dios se manifieste a sí mismo en la carne a través de su Hijo, veamos primero cómo Dios, que es espíritu, podía tener un hijo en la carne. Primero que nada, la mayoría de la gente no entiende la palabra, ni tampoco entienden a Dios y cómo Él opera. No hacen diferencia entre las palabras formó, hizo y creó, o cuerpo, alma y espíritu. Si nosotros no entendemos estas verdades, es imposible entender cómo una mujer podría concebir por el poder de Dios y dar a luz al Señor Jesucristo. El versículo más iluminador sobre la concepción y el alumbramiento del Señor Jesucristo se encuentra en el libro de Hebreos. Por favor, acompáñenme a Hebreos, capítulo 2, en el versículo 14. Dice así la palabra de Dios: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó, tomó parte, según el texto, de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Todo niño que nace en este mundo participa de la carne y la sangre de su madre y su padre. Hebreos 2.14 dice que Jesucristo tomó parte. Siempre que nosotros veamos la palabra sangre representa vida, es la figura literaria sinecdoque, una parte puesta por el todo. El texto no dice que Jesucristo participó, pues se usa una palabra distinta en el griego. Él tomó parte de lo mismo. La primera palabra que se traduce participó en Hebreos 2.14 es la palabra griega koinoneo, lo que quiere decir compartir por completo. Los niños, nosotros, cada uno de nosotros, compartimos por completo la carne y sangre de nuestro papá y de nuestra mamá. Pero cuando la palabra de Dios dice que Él participó de lo mismo, la palabra participó es otra palabra griega, que es la palabra metecho, que quiere decir tomar solo una parte. La parte que Él tomó, la parte que Jesucristo tomó, fue de la carne, pero la vida de alma en su sangre era de Dios. Todos nosotros, cuando hemos nacido, que nosotros no nacimos por concesión divina, participamos de la carne y de la sangre. Nosotros sabemos, por el conocimiento bíblico, que la sangre se transmite, donde está la vida de alma, se transmite a través del esperma del hombre. Y la carne se toma del óvulo de la mamá. Pero Jesucristo no participó de carne y sangre. Él solamente tomó una parte.
Según la carne, él nació de María, pero según la vida de alma que estaba en su sangre, él nació por concepción divina. Así que Judas dijo una tremenda verdad cuando dijo: he entregado sangre inocente. Jesucristo tenía sangre pura, sangre limpia. Por esa razón, al no tener una sangre contaminada, él nos ha podido limpiar y nos ha podido lavar a través del derramamiento de esa sangre pura, de esa sangre incontaminada, a diferencia de la nuestra, que ya es una sangre que viene contaminada. La palabra de Dios dice que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo y que nació de María. Él fue concebido por Dios. Eso no quiere decir que Dios tuvo relaciones sexuales con María. Eso es imposible, porque espíritu es espíritu y mundo natural es mundo natural. Dios creó vida dentro de los órganos reproductivos de María. Dios, una vez más, tuvo que crear. Él tenía que crear vida de alma. Si él hubiera querido, Dios podría haber creado vida de alma en cualquier otra mujer después de Génesis 3:15, que es cuando se hizo la promesa. Acompáñenme, por favor, ya que aprovechemos para leer este registro. Génesis 3. Después que el hombre peca y que Dios lo expulsa al hombre del huerto de Edén, él hace una promesa y dice en el versículo 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La promesa del Mesías que Dios iba a enviar para redimir al hombre de ese pecado. La pregunta que nosotros nos debemos hacer es: ¿por qué pero Dios, miles de años después de la caída, para crear vida dentro de una mujer, de modo que Cristo pudiera nacer? Toda mujer, desde Eva hasta María, era físicamente capaz de dar a luz al Cristo. La razón por la que María fue la que dio a luz a Mesías después de miles de años es que ella fue la primera mujer que creyera literalmente y sin reservas lo que Dios dijo. Fue ella quien dijo: hágase conmigo conforme a tu palabra. Por esto es que María concibió y dio a luz al Señor Jesucristo. Él nació de María, pero su simiente en él fue creada por Dios. En la administración de Cristo era la carne de Cristo que manifestaba a Dios al hombre de los sentidos. Pero es la sangre de Jesucristo la que purifica, redime y hace posible la vida abundante para la humanidad. Por su herida fuimos todos nosotros sanados, y por su sangre derramada tenemos la remisión de los pecados. Según la palabra de Dios, cuando Jesucristo fue circuncidado, fuimos circuncidados con él. Cuando murió en la cruz del Calvario, la palabra de Dios dice que nosotros morimos con él. Cuando resucitó, resucitamos con él. Y cuando ascendió al cielo, nosotros ascendimos con él. Por favor, acompáñenme a Colosenses capítulo 2, en el versículo 11. Dice así la palabra de Dios: en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Acompáñenme, por favor, a Efesios capítulo 2, versículo 6. Dice así: y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La palabra de Dios nos dice en Efesios 2:6 que nosotros estamos sentados con él en lugares celestiales, mientras que todavía estamos aquí sobre la tierra. Qué tremendo testimonio, qué maravillosa que es la palabra de Dios. Oro a mi Padre en el nombre de Jesucristo, que esta enseñanza haya sido para ti de gran bendición para tu vida. Te envío mis bendiciones en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y nos vemos el próximo viernes. Chao, chao.